Los riesgos de la identificación. El hecho de no acordarse de sí mismo está, a su vez, relacionado con una característica fundamental de la actitud del ser humano hacia sí mismo y hacia lo que le rodea. Su constante identificación con todos los que llama su atención, sus pensamientos o sus deseos. La identificación es un rasgo tan común que, en la tarea de la autoobservación, es difícil separarlo del resto. El ser humano está siempre identificándose, solo cambia eventualmente el objeto de su identificación. La identificación es nuestro más terrible enemigo porque penetra en todas partes. Vemos una película y nos identificamos con el protagonista. Leemos una novela y nos ocurre otro tanto. O leemos los periódicos y revistas y queremos identificarnos con los triunfadores sociales. Continuamente buscamos a alguien con quien identificarnos, incluso con las ideologías. Para librarse de esta identificación, el ser humano debe estar constantemente en guardia, ser despiadado consigo mismo. Es decir, no debe tener miedo de desenmascarar todas sus formas sutiles y escondidas, porque la identificación a través del cine, la publicidad, la moda o la televisión no hace más que condicionarnos y manipularnos. Para Gurdjieff, el hombre identificado no es más que una cosa, un trozo de carne. La identificación es el principal obstáculo para el recuerdo de sí. Un hombre que se identifica es incapaz de recordarse a sí mismo. Para recordarse a sí mismo, primero es necesario no identificarse. Pero para aprender a no identificarse, ante todo el hombre debe de identificarse consigo mismo, no llamarse a sí mismo yo. Necesita recordar que dentro de él existen varios yoes. Un ser humano puede rezar, quiero recordarme a mí mismo, pero al tiempo debe pensar qué significa recordarse. Debe pensar en la memoria, lo poco que recuerda, cuán a menudo olvida lo que sabe, lo que ha visto. Toda su vida cambiaría si pudiera recordarse. Al proponerse recordarse o al plantearse preguntas, uno debe reflexionar sobre cada palabra. De lo contrario, las cosas pierden todo su alcance y todo su significado cuando son recitadas mecánicamente. Todos los yoes del mundo. Robert Ornstein, en La evolución de la conciencia, afirma que hay pruebas de que los distintos yoes que componen el bagaje del cerebro luchan para obtener el control y así decidir por su cuenta lo que hacemos. Gurdjieff insistió mucho en los diferentes yoes que cada uno llevamos en nuestro interior, los cuales nos ayudan a actuar de diferentes maneras y tomar decisiones disparatadas. No somos una única persona, hay muchos yoes dentro de nosotros. Somos un zoológico. Por este motivo, es muy importante que identifiquemos inmediatamente el yo que está actuando en nosotros cada momento determinado. Como existen diferentes yoes en nosotros mismos, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de yo es el que está actuando en este momento? ¿Pertenece a mi centro intelectual, a mi centro emocional o a mi centro motor? Gurdjieff nos advierte que nunca debemos identificarnos con los yoes, ya que estos quieren mantener su poder sobre nosotros. Por otra parte, debemos recordar que en el trabajo de autoobservación debe recordarse a sí mismo. Existen yoes que aborrecen esta actitud, aborrecen que trabajemos en nosotros mismos porque saben que nuestro éxito significaría la destrucción de todos los yoes. Los estados negativos que tanto combaten ahora a través de cientos de terapias
ya eran considerados como enemigos del ser humano por Gurdjieff. Así, el estado de ira o de depresión son yoes que hay que rechazar. Cuando surgen hay que enfrentarse con ellos y negar que sean parte de nosotros mismos. Nuestro trabajo cotidiano tiene que poner especial empeño en separar los yoes negativos. Recordemos que siempre estamos mintiendo a través de nuestros falsos yoes, ofreciendo una imagen de nosotros que no es la auténtica. Incluso llegamos a mentirnos a nosotros mismos. Sam Kim, en El paradigma holográfico, destaca que bajo el carácter encontramos los yoes reprimidos, como el del asesino, el playboy, la víctima, el santo, los numerosos rostros de Eva o Adán. Solo cuando hayamos atravesado este teatro de multiplicidad de roles del yo, hemos atravesado el segundo umbral donde empieza el viaje a las dimensiones cósmico-evolutivas del yo. En definitiva, el ser humano no tiene un yo individual. En su lugar hay centenares y millares de pequeños yoes, separados que la mayoría de las veces se ignoran entre sí, no mantienen ninguna relación y son hostiles los unos a los otros, exclusivos o incompatibles. Para Gurdjieff, el ser humano no tiene individualidad, no tiene un yo único, está dividido en una multitud de pequeños yoes. En Elegías de Duino, Rilke dio a entender que es necesario ascender al yo auténtico, pues el que se encierra en la inmovilidad queda petrificado como sujeto alineado. Cambia siempre de ser siempre, aconseja el poeta. Para alcanzar el yo indivisible o para entrar en ese camino, el ser humano debe librarse de una multitud de pequeños apegos y de identificaciones que lo mantienen en la situación en la cual se encuentra actualmente. En su vida tiene apego por todo, está apegado a su imaginación, a su estupidez, a los sufrimientos. Debe librarse de estos apegos, ya que el apego a las cosas, la identificación con las cosas, mantiene vivos en los seres humanos un millar de yoes inútiles. Estos yoes deben morir para que el gran yo pueda nacer. Y aquí planteamos una de las máximas más importantes de las filosofías orientales, especialmente en el sufismo, el cual explica que debemos de morir en nosotros mismos para renacer en el nuevo ser. Así, Seyyed Jossein Nars destaca en Sufismo Vivo: seguir el sufismo es morir gradualmente a sí mismo y llegar a ser sí mismo, nacer de nuevo y volverse consciente de lo que uno ha sido siempre desde la eternidad, sin haberse dado cuenta de ello hasta que se ha cumplido la transformación necesaria. A través de este capítulo he tratado de resumir muy brevemente el pensamiento de la escuela del Cuarto Camino de Gurdjieff. Sé que muchos aspectos esenciales como del sexo, de los sentimientos y otros se han quedado pendientes y no se han mencionado, mientras que otros han sido presentados con demasiada rapidez. Serían necesarios varios volúmenes para poder abordar en profundidad toda la enseñanza de Gurdjieff, publicada en diversos libros de Ouspensky, Bennett, Hartman, Pauwels, otros autores y el propio Gurdjieff. Aquí se trataba de palpar lo esencial, los conceptos de identificación, de autoobservación, de recordarse a sí mismo, de tener conciencia de nuestro ser y de la necesidad de despertar. En los capítulos siguientes veremos, tras estudiar los orígenes de la enseñanza de Gurdjieff, lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación de seres maquinales, cómo debemos actuar y cuáles son las técnicas principales que Gurdjieff utilizó para despertar a sus alumnos.